¿Cómo están mis amados hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa Verdades Doctrinales. Un programa que ha sido creado para ustedes con el propósito de poder enseñar la doctrina del Señor, la doctrina pura de nuestro amado Señor Yeshua. Y pues tratar de entender la Escritura desde la revelación del Espíritu Santo, como está escrito y establecido, por encima de cualquier teología, por encima de cualquier pensamiento o cualquier doctrina que se haya dicho, se haya establecido como una doctrina oficial, hablemoslo así. Nosotros debemos comprender que la palabra del Señor cada día va enseñándonos algo nuevo. Sí, la Biblia mismo dice que el Espíritu Santo está con nosotros hasta llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y obviamente ese transcurrir de la preparación para que el hombre llegue a la estatura del varón perfecto ya ha tomado más de 2000 años. Y en estos 2000 años la revelación del Espíritu Santo ha venido siendo paulatina, y pues nosotros tenemos en este tiempo la bendición de tener mayor revelación que aquellos que estudiaban la doctrina hace tiempo atrás. ¿Y por qué es esto? Porque estamos nosotros ante la presencia o estamos frente al cumplimiento de muchas profecías que se están dando en la Escritura, pero sobre todo que nos estamos acercando al tiempo final donde la iglesia tendrá que partir con el Señor. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo ha llevado a la iglesia a una madurez mayor, y por ende, entre más grande es el conocimiento de la iglesia y el más grande es el conocimiento que el Espíritu Santo da a sus siervos, entre más grande sea esto, pues también más grande es la oposición de parte del enemigo, y la apostasía pues obviamente tiene que estar presente para de alguna manera tratar de detener al Señor, al Espíritu y la revelación que viene con la palabra. Pero bendito sea el Señor, que quienes hemos puesto nuestro corazón, hemos puesto nuestra vida y dependemos del Señor, hemos puesto nuestra fe en el Señor, pues estamos convencidos de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y que ese Espíritu nos está llevando a nosotros a comprender con precisión qué es lo que el Señor tiene para este tiempo, y sobre todo cómo el Señor quiere que nosotros aprendamos la doctrina bíblica. Entonces, en este programa especial vamos a tratar un tema que es bastante controversial, y espero que las personas que están viendo este programa o que lo están escuchando por medio de Spotify, espero que lo puedan ustedes comprender en el Espíritu. Quiero ser lo más bíblico posible en esta ocasión. Vamos a utilizar la Biblia mucho, vamos a estar leyendo versículos claves para poder comprender y entender la revelación bíblica, doctrinal que el Señor tiene para nosotros. Es importante tomar en cuenta de que este estudio que voy a brindarles en esta ocasión no tiene nada que ver con ninguna ideología teológica. Específicamente está basado en la Biblia. Netamente vamos a leer la Escritura, no vamos a utilizar ningún comentario, ni vamos a utilizar nada externo a la Escritura, y que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos a la verdad. Amén. Entonces pongamos este tiempo en manos del Señor. Bendito Dios, en el nombre de Yeshua ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú hablando a la iglesia, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón. Que no sea palabra de hombres, Señor, ni palabra de pensamientos, Señor, expuestas, sino que sea tu misma palabra, Señor, y tu Espíritu llevándonos a encontrar el verdadero sentido, Señor, a la verdad bíblica y a la doctrina que tú, Señor, has puesto para que la iglesia se guíe hasta el fin del tiempo. Quedamos en tus manos, bendito Señor, y alabamos tu nombre para siempre. Amén. Bueno, vamos a estar hablando acerca del capítulo 24 de Mateo. Este capítulo es muy controversial, ya que la teología tradicional se ha enfocado mucho en decir que este capítulo de Mateo 24 específicamente ha sido o es solamente para Israel. Sí, hay muchas cosas que pareciese en una lectura rápida que apuntase este mensaje directamente a Israel. Pero si nosotros hacemos una contextualización
de este capítulo y nosotros leemos versículo por versículo, porque es importante entender verso a verso lo que el Señor está exponiendo, vamos a darnos cuenta de que este capítulo tiene en sí tres mensajes. ¿Sí? Tiene tres mensajes para tres, se puede decir, para tres ocasiones diferentes o para tres grupos diferentes. ¿Sí? Comencemos diciendo que Mateo 24 se lo habla de una manera cronológica. Es decir, que el Señor establece tiempos dentro de este mensaje de Mateo 24 y es lo que vamos a estar analizando. Primeramente es eso. Segundo, tenemos que entender que Mateo capítulo 24 está hablando también de tres acontecimientos puntuales, los cuales son de importancia para la humanidad de entender, ya que esto estaría mostrando cómo sería el fin del tiempo, contextualizado directamente con toda la profecía que Apocalipsis nos da en la palabra. Entonces, vamos a leerlo de forma cronológica y, como les digo, vamos a analizar verso por verso y a contextualizar los versos para que podamos nosotros comprender a qué se refiere el mensaje de Yeshua en esta ocasión en Mateo 24. Ok, iniciemos. Acá tengo yo mi Biblia y vamos a irlo leyendo. Dice la escritura en Mateo capítulo 24, verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos hasta ahí. Cuando nosotros leemos este versículo en particular, que es el versículo 3, debemos de notar dos cosas importantes. Yeshua, en un contexto anterior, había hablado acerca de la destrucción del templo, ¿sí? Y había advertido a los discípulos de que no quedaría piedra sobre piedra del templo construido y que iba a ser derribado. Y los discípulos aquí se acercan haciendo dos preguntas fundamentales. La primera pregunta que se acercan a hacerle es: ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Y la segunda, bueno, en sí son tres preguntas, ¿no?, que le hacen, porque primero le preguntan acerca de cuándo será la destrucción del templo. La segunda pregunta que le hacen es cuál será o la señal de la venida de Yeshua, de la segunda venida de Yeshua. Sí, que podríamos nosotros interpretarlo, porque hasta ese momento pues Yeshua no se pronunció acerca del arrebatamiento de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces los discípulos no, en realidad, aparte de Pablo, que recibió la revelación del arrebatamiento, los discípulos no tenían todavía conocimiento, o al menos nosotros no conocemos por la escritura que los discípulos hayan tenido conocimiento acerca del arrebatamiento, ya que Yeshua nunca se refirió a ello en los evangelios. Sin embargo, aquí le hacen la pregunta acerca de la segunda venida, porque Yeshua había hablado acerca de esto. ¿Sí? Y le preguntan, como tercera pregunta, le dicen: ¿cuándo es el fin del siglo? ¿Sí? Esta es la traducción que nosotros tenemos de la revisión Reina Valera 1960, que es una revisión que viene del latín al español. Sin embargo, si nosotros vamos a otras versiones, en este caso les sugiero que podamos leer en la traducción del lenguaje actual, que es una versión que no viene de la Septuaginta, pero que tiene un contexto más claro, sobre todo en entendimiento del español. Entonces, la pregunta que le hacen aquí en la versión de lenguaje actual, vamos a leer las preguntas que le hacen a Yeshua. Dice: después Jesús versículo 3, después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, y bueno, Yeshua se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron. Escuchen bien, estas son las tres preguntas puntuales. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Sí, la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuándo sabremos que tú vendrás otra vez? Sí, es un poco más claro el entendimiento. Y la tercera pregunta es: ¿y qué ha llegado el fin del mundo? O sea, ¿cuándo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? Entonces le hace aquí una acotación: ¿cuándo serán estas señales? ¿Sí? Entonces, volviendo a la Reina Valera 1960, que es la que utilizamos, podemos nosotros denotar y contextualizar que cuando se refiere al fin del siglo, definitivamente está hablando del fin del mundo. Entonces son tres preguntas puntuales y fundamentales para nosotros poder entender a Mateo 24. Primeramente,
Cuando habla acerca de la destrucción del templo, el Señor hace referencia a que no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Esto ya se dio años posteriores cuando una vez más fue conquistada Jerusalén, ¿sí? En este caso por Adriano, y se destruyó el templo. Entonces ya eso se cumplió. Luego hay la pregunta de cuándo será la segunda venida de Yeshua, y aquí es donde entramos en materia, ya que Yeshua comienza a responderles, ¿sí? Ahora, quiero que nosotros vayamos analizando todas las palabras con exactitud que Yeshua utiliza aquí desde el verso 4. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera cosa que dice, mirad que nadie os engañe. Y aquí nosotros podemos traer a mención de que en este tiempo se está engañando mucho a la gente de que estas palabras de Yeshua no son para este tiempo primeramente, y segundo, muchos dicen que estas palabras de Yeshua de Mateo 24 específicamente está orientada al pueblo de Israel y no a la iglesia, y eso es algo que se está diciendo aquí, mirad que nadie os engañe, mientras hay mucha gente que está tratando de engañar a la iglesia para el enemigo tratando de desviar a la iglesia de acerca de este mensaje tan importante que debemos nosotros tomar en cuenta porque estamos viviéndolo en este momento. Verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, escuche bien, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Aquí nosotros debemos de notar de que cuando aquí la traducción se refiere a yo soy el Cristo, directamente lo que están diciendo es yo soy el ungido. La palabra Cristo en el latín es traducida de ungido directamente, o también se la puede traer de la palabra Mashiach o Mesías, que directamente está hablando de ser ungido. Ahora, en este tiempo nosotros sabemos que hay muchos predicadores que llegan a las iglesias y antes de predicar lo primero que dicen, yo soy el ungido, el Señor me ha ungido, y hablan mucho de unción, y estas personas de una u otra manera han desvirtuado por completo la doctrina, y vamos enumerándola como la doctrina de la prosperidad, que ha sido una destrucción por completo de la imagen de la iglesia de Yeshua. ¿Sí? Cuando inició esta doctrina de la prosperidad, pues todo mundo buscó al Señor por un milagro y por dinero, y pues sabemos qué es lo que pasó, lo que sigue pasando en muchas iglesias, a tal punto de que hay pastores megamillonarios en este momento destruyendo por completo la imagen de la iglesia. La gente no quiere creer por el tema de los diezmos. Ha sido un punto de, ¿cómo les explico? Es un punto de partida para que mucha gente no vaya a buscar a Yeshua de la razón correcta por la que se debe buscarlo, que es por la salvación. Hay mucha gente que se ha apartado de la iglesia por este tema, hay mucha gente que tomó de excusa esto para destruir también la reputación de la iglesia, y en fin, vemos un problema grande referente a esto. Y muchos de estos personajes que expusieron estas doctrinas siempre se hicieron llamar los ungidos de Jehová, yo soy el ungido, y en fin, el tema es de que se está cumpliendo lo que el Señor dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, ¿sí? Y a muchos engañarán, ¿sí? A muchos engañarán. Y aquí viene la siguiente parte de lo que está sucediendo en este momento, y que creo que es claro y no es simplemente el hecho de una profecía no cumplida. Porque en el siguiente capítulo dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Sí? Estamos viviendo en esta última temporada guerras sorprendentes, cómo Israel ha entrado en la guerra con Medio Oriente y todo lo que tiene que ver alrededor. Es sorprendente cómo las profecías bíblicas de Zacarías, de Jeremías, las profecías de Joel, las profecías de Isaías se están cumpliendo al pie de la letra. El Salmo 83 en su más pura expresión cumpliéndose referente a la guerra que Israel tiene en este momento. Sí, y no dejemos tampoco a un lado la guerra que está en este momento entre Rusia y también Ucrania, que es una guerra que ya lleva muchos años y que ha sido muy difícil resolverla o terminarla. Sin embargo, esto se está dando, entonces significa que estamos nosotros, la iglesia, viviendo el fin del siglo o el fin del tiempo, porque estamos viendo el cumplimiento, primeramente, de aquellos que se hacen llamar ungidos, ¿sí?, en el nombre de Yeshua, y que están engañando a muchos. Se está dando porque
este es el tiempo donde la apostasía es mucho más fuerte que en tiempos anteriores, y también tomando en cuenta de que estamos viviendo las guerras y los rumores de guerra. Entonces no podemos decir que esto no se está dando y que esta es una profecía pasada que ya sucedió. Estamos en medio de esta profecía que Yeshua declara en Mateo 24. Sí, pero dice la escritura, siguiendo con el texto, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero escuche bien, para aquellos que están tratando de poner a la iglesia o inculcar a la iglesia el temor del fin del mundo, escuche bien lo que dice, pero aún no es el fin. Eso no significa que no debemos estar nosotros apercibidos, de ninguna manera. Simplemente lo que está pasando, lo que estamos viendo son el principio de todo, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque tienen que pasar los acontecimientos que vamos a mencionar de aquí en adelante. Y aquí dice, porque se levantarán nación contra nación, lo estamos viendo. Reino contra reino, estamos viendo. Habrá pestes, lo estamos viendo. Recién salimos de una peste grande mundial, bueno, que por el tema de la normativa de YouTube no puedo mencionar, pero vimos lo que pasó, como estuvimos encerrados en cuánto tiempo, y pues lo vimos el cumplimiento. Se está en este momento diciendo que se viene un nuevo problema de salud a nivel mundial, se está ya advirtiendo. No se sabe si esto se ha planificado, si esto no se ha planificado, pero sin embargo ya estamos escuchando de que puede venir un nuevo virus a traer problemas a la humanidad. Entonces esto daría también cumplimiento a esta doctrina, bueno, a esta parte de la Biblia, lo que nos está diciendo Yeshua. Y también habla de hambres y terremotos en diferentes lugares, cosa que lo estamos viendo en este tiempo. Ha habido terremotos, recientemente hubo un terremoto en Nueva York, ha habido terremotos en diferentes partes del mundo, y pues esto lo estamos viviendo de manera muy puntual, a diferencia de anteriores años o años atrás, que no era tan fuerte esta manifestación. Sin embargo, en este tiempo lo estamos viendo. Eso significa que estamos cerca del fin. Eso es lo que Yeshua nos está diciendo. Vamos al verso 9, dice, entonces, y aquí viene la polémica de este capítulo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Quiero que usted tome en cuenta que si estamos leyendo de manera cronológica y Yeshua viene hablándonos de manera cronológica, quiero que usted tome en cuenta que esto del verso 9 que dice que entonces nos entregarán a tribulación, escuche, aquí habla de tribulación, no habla de gran tribulación. Quiero que usted haga un punto ahí o trate de dividirlo uno del otro. Aquí específicamente está hablando de tribulación, no habla de gran tribulación, porque son dos acontecimientos completamente diferentes. Y aquí dice, entonces os entregarán a tribulación, se está refiriendo a quiénes, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando dice por causa de mi nombre, específicamente se está refiriendo a la iglesia, porque nosotros, los seguidores de Yeshua, somos los que vamos a defender el nombre de Yeshua, o estamos intentando defender el nombre de Yeshua. Y quién quita que hasta tengamos que perder la vida por el Señor Yeshua, ¿sí? Porque estamos viviendo este tiempo. ¿Y cómo sabemos que esta profecía específica que está hablando en el verso 9 es para este tiempo? Porque ante esto, o antes de esto, pues estamos leyendo acerca de las señales que vendrán del fin. Es decir, las guerras, los rumores de guerra, las pestes, los terremotos, nación contra nación, todo lo que leímos anteriormente. Y dice que entonces, después de que ocurra todo esto, va a suceder lo que estamos leyendo. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os mataréis y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una vez más repito, cuando el Señor dice por causa de mi nombre, específicamente está refiriéndose a la iglesia, porque nosotros somos los seguidores de Yeshua. ¿Ok? Entonces, aquí viene algo que va a acontecer en ese momento, que dice, muchos tropezarán entonces. O sea, muchos tal vez negarán la fe para poder salvar sus vidas, a eso se refiere, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? Entonces, esto está ya
por ocurrir, y lo vamos a leer luego cuándo va a ocurrir y cómo va a ocurrir, ¿sí? Pero yo quiero que usted haga una contextualización en este momento y vámonos a ir. Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vamos a hacer una contextualización de esto. Dice: persecuciones venideras, dice el título según la revisión Reina Valera. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Este era un mensaje que Yeshua les estaba dando específicamente a los discípulos, ¿sí? Aquellos discípulos que fueron llamados a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio, ¿sí? A traer a la gente a ser convidados a las bodas, ¿sí? Y les dice: he aquí yo les envío como ovejas como medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque o qué hablaréis, porque aquella hora os será dado lo que os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, y aquí escúchese bien, porque aquí hay una explicación, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta parte bíblica que contextualiza a lo que leímos en Mateo 24, específicamente está dada para los apóstoles. ¿Dónde está la variación? ¿Dónde nosotros vemos la diferencia? ¿O por qué, si prácticamente se está hablando las mismas palabras o se está utilizando el mismo mensaje, por qué este mensaje de Mateo 22 fue directo para los apóstoles y el mensaje de Mateo 24 es para la iglesia? Es como les dije, si nosotros analizamos el tiempo en el que el Señor está hablando, nosotros debemos encontrar las palabras que usa para poder comprender, ¿sí?, las situaciones y los tiempos. Entonces, en Mateo 24, verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación. Pero ¿cuándo os entregarán a tribulación? En este mensaje Mateo 24 es cuando, en el fin del tiempo, porque aquí estamos hablando que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, habrá pestes, habrá todo eso, que son las señales del fin del tiempo, las señales del fin del mundo. Sin embargo, en Mateo capítulo 22, nosotros nos encontramos en una persecución diferente, porque está hablando directamente a los discípulos, refiriéndose a cómo será la persecución y muerte de ellos. Y no hace una contextualización del fin del tiempo, sino está hablando en un tiempo venidero para ellos. Es un mensaje para ellos. Más el mensaje, más se puede decir, las palabras que usa son netamente las mismas. En el otro habla acerca de Israel y les dice que tienen que ir de ciudad en ciudad, pero aquí específicamente está hablando a aquellos que quedarán hasta el fin del tiempo. Significa que así como los que murieron sirviendo al Señor, a los discípulos que murieron sirviendo al Señor en ese tiempo, cuando inició la persecución a los seguidores de Yeshua, después de la ascensión de Yeshua, de la misma forma, en el fin del tiempo habrá la misma persecución para los siervos, y en este caso es para la iglesia. Una vez más quiero repetir para que esto quede claro: tenemos que entender la contextualización. En el contexto de Mateo 24 nos está hablando del fin del tiempo, del fin del mundo, es decir, de este tiempo, y en el capítulo 22 de Mateo específicamente les está hablando en ese tiempo a los discípulos. Es decir, que muchos de nosotros, los que quedemos y los que defendamos el evangelio, vamos a tener que pasar por lo que dice aquí: tribulación. Ojo, no es la gran tribulación, no es la gran tribulación, es la tribulación. Leámoslo por favor en el contexto para que esto quede claro, ¿sí? Verso 9: entonces os entregarán a tribulación. Y esta tribulación no es para Israel,
No es para el mundo, esta tribulación es para la iglesia, porque aquí se hace mención que es para los seguidores de Yeshua. Y os matarán, y os seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 22, verso 10 dice específicamente lo mismo. Bueno, tal vez cambie un par de figuras en palabras, pero se está refiriendo a cómo acontecerá con los apóstoles de ese tiempo. Mas aquí, en el mensaje de Yeshua, en Mateo 24, que le habla a la iglesia porque está hablando del fin del tiempo, no habla del tiempo de los apóstoles, sino del fin del tiempo, tomando en cuenta que ya vemos nosotros cumplidas todas las profecías, directamente está refiriéndose a una tribulación, a los siervos que en este tiempo prediquen la palabra, es decir, a la iglesia de este tiempo. Con esto, hermanos, yo sé que muchos nos han hablado, yo he escuchado, yo nací en una iglesia de las Asambleas de Dios hace más de 25 años atrás, y obviamente, hermanos, siempre se me enseñó o se nos enseñó en ese tiempo acerca de que el Señor vendría antes de la aparición del anticristo. Esta doctrina estaba fundamentada más que en la Biblia, en teologías, en algo que ya se venía hablando desde hace mucho tiempo atrás. Pero yo quiero hacerle comprender algo, mi amado hermano. Bueno, antes de mencionarle, pero también Mateo 24, en ese tiempo se nos enseñaba que era para Israel y no para la iglesia. Sí, pero bueno, aquí quiero hacerle denotar algo. Que en ese tiempo, cuando se nos enseñaba esta doctrina, muchas de las profecías que se están cumpliendo ahora aún no habían sido cumplidas. Por lo tanto, era muy complicado entenderlo como lo entendemos ahora, porque ahora estamos frente al cumplimiento profético y frente a lo que Yeshua estableció y estaba hablando en ese tiempo. Ahora, nosotros no debemos defender en realidad la teología, sino la escritura, la palabra. Y esto no es con el propósito, o esta enseñanza no es con el propósito de a usted meterle miedo diciéndole que lo van a venir a matar, de ninguna manera, de ninguna forma, sino que esta enseñanza es con el propósito para que usted investigue, analice, lea la escritura, ¿sí? Lea la escritura, pida al Espíritu Santo la revelación y que usted pueda entender para que esté preparado y apercibido. Y créame, y le voy a decir algo que aunque va a parecer muy duro de lo que le voy a decir, pero que es una realidad, que si llega esta tribulación a la iglesia, esta persecución, y nosotros morimos en el nombre de Yeshua, va a ser un verdadero privilegio. Va a ser un verdadero privilegio. Sí, acuérdese de las palabras del apóstol Pablo. Para mí el vivir es ganancia y el morir es Yeshua. ¿Sí? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo eso en este tiempo. Estamos viendo cómo mucha gente está buscando iglesias donde no le hablen de este tema, porque tienen temor de que le hablen de esto, tal vez por los pecados que han hecho, o bueno, no sé, en fin, no somos nadie para juzgar. Cada quien tiene que dar cuentas a Dios en su tiempo y a su manera, ¿no? Dice, mas el que persevere, escuche bien, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí dice lo que tiene que cumplirse, sí, que todavía está por cumplirse, estamos leyéndolo, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que esto falta por cumplirse antes de que venga el fin del tiempo. Entonces, ahora sí, cerramos un capítulo cerramos un ciclo en el verso 14. Hasta aquí el Señor le habló a la iglesia. Hasta aquí el Señor le dio el mensaje a la iglesia, a aquellos que siguen y creen en Yeshua. Ahora, desde el verso 15 en adelante, el Señor habla acerca de Israel específicamente. Ya, hasta aquí, hasta el verso 14, nosotros podemos denotar que el Señor habló de una tribulación. Verso 15, comienza la gran tribulación. Leamos lo que dice. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda,
o sea, se refiere directamente al anticristo sentado en el trono de Jerusalén, a eso es lo que está diciendo. Entonces, escuche, cuando ya se vea esto, cuando esté sentado el anticristo ahí, en ese lugar, entonces dice, recuerde que hasta el verso 24 no habíamos tocado el tema del anticristo ni de la abominación desoladora de Daniel, no habíamos tocado ese tema, pero desde el verso 15 dice, por cuanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, esto es Israel, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. En el verso 9 habíamos leído de una tribulación. En el verso 21 estamos leyendo de una gran tribulación. Ahora, entendamos algo muy importante. Yo le había dicho en el principio de este estudio que existen 3 acontecimientos que se van a dar y de los cuales relata Mateo 24. Verso 9 nos está hablando de una tribulación a la iglesia por la persecución, porque serán muertos muchos en el nombre de Yeshua y muchos dice que serán entregados por sus padres y bueno, todo lo que habíamos leído. Pero en el verso 21 específicamente que nos está hablando de Israel, está hablando de que habrá una gran tribulación cuando la abominación desoladora se siente en el trono de Jerusalén. Es decir, cuando el anticristo comience a reinar en Jerusalén. ¿Ya? ¿Y la iglesia estará en ese tiempo? Pues déjeme decirle que no. Y vamos a leerlo y a contextualizarlo en Apocalipsis. La iglesia después de la tribulación que va a vivir, la iglesia es llevada por Yeshua, es arrebatada por Yeshua. Pero luego de esto viene la gran tribulación cuando el anticristo se sienta. Por eso le digo que Mateo 24 hay que leerlo de manera cronológica. Y ya le voy a explicar por qué. Vamos a ver más adelante unos versos que le va a sorprender mucho los versos que vamos a leer y va a entender acerca de este tema. Dice, en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el ungido, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos ungidos o falsos cristos, como dice aquí la escritura, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estamos hablando de esto en medio de la gran tribulación. Escuche, esto se va a dar en medio de la gran tribulación. Dice, ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, dice, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es tremendo lo que acabamos de leer. ¿Sí? Ahora sí, mire, escuche lo que dice. Esta es la tercera parte. Y esta también la vamos a analizar con Apocalipsis. Hasta ahí la parte con Israel. Ahora viene la tercera parte. El Señor le habla al mundo ya, al mundo entero. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, es decir, de la tribulación a la iglesia, la gran tribulación a Israel, dice, inmediatamente el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí el Señor le está hablando al mundo entero. Vamos a contextualizar. Hasta Mateo 24, del 3 al 9, el Señor le habla a la iglesia. Desde Mateo 24, del 15 al verso 28, el Señor le habla a Israel. Y desde Mateo 24, del verso 29 en adelante, el Señor le habla al mundo. Ahora viene el tercer acontecimiento del cual yo le había hablado, que es el juicio. El Señor le habla a la iglesia de tribulación, le habla a Israel de la gran tribulación, ahora al mundo le está hablando del juicio. Y aquí inmediatamente dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Recuerde que el Apocalipsis dice que caerá una estrella
que destruirá a las 3/4 partes de la tierra, matará a las 3/4 partes de la humanidad, en pocas palabras. Y dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero esto se da después o a finales de la gran tribulación que estuvo para Israel, ¿sí? Y vendrá, dice, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y vendrán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo al otro hasta el otro. Bueno, aquí hasta ahí vamos a analizarlo, porque de aquí ya habla de la higuera, hablando de que esto se debería tomar en cuenta vamos a leerlo también. Dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero aquí es importante entender este versículo siguiente, que no lo había tomado en cuenta, que dice, pero del día y la hora, escuche bien, del día y la hora nadie sabe, y aquí vamos a entenderlo, en Apocalipsis lo vamos a entender un poco más adelante. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, sorpresiva. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a analizar el contexto para poder aclarar este capítulo maravilloso de Mateo 24. Y para ello es necesario que nosotros leamos Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Vamos a leer qué es lo que pasa aquí. Y aquí quiero que ponga mucha atención, porque aquí está prácticamente el final de este mensaje. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, dice. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿sí? Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estamos hablando acerca del anticristo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se dio boca de que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Escuche, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí está hablando de la iglesia. Por favor, hay que puntualizar para aquellos que dicen que no. Aquí hay que puntualizar. Está hablando de la iglesia. Estamos contextualizando Mateo 24, verso 9. ¿sí? Y aquí está diciendo, y adoraron, dice, y se les dio potestad de hacer guerra contra los santos. Esa es la persecución. La persecución. Es decir, la tribulación de la que está hablando Mateo 24. Aquí no es, como dicen algunos teólogos, eso está hablando de Israel. No, estimados hermanos, Israel tiene otro contexto. Aquí cuando habla de los santos específicamente habla de la iglesia, y les voy a mostrar por qué. Dice, y estaban escritos, dice, a ver, ¿dónde nos quedamos? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, que habrá muchos que mueran ahí. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Estos son los que adorarán al anticristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otra vez hace mención a la iglesia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que toda la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia.
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Ahora, aquí está hablando de las dos figuras demoníacas que se manifestarán en el fin del tiempo. Estas dos figuras son el falso profeta y el anticristo. Estas son las dos bestias que se manifestarán. El falso profeta hará adorar pues al anticristo, es el que prácticamente toma la figura o una falsa figura de lo que fue Juan el Bautista en su tiempo. Recuerde que Juan el Bautista preparó el camino a Yeshua, al Mesías, y pues este falso profeta va a preparar el camino al dragón, a la bestia, ¿sí? Obviamente, y ahí llevará a todos a que adoren a la bestia. Entonces, prácticamente son figuras demoníacas que se está tomando para hacer una representación, ya que el anticristo tiene que ser mostrado como el Mesías en Israel. Recuerde eso, ¿sí? Él se mostrará como el Mesías enviado y engañará a Israel, y por ende pues ahí viene la abominación desoladora de la que habla Daniel. Entonces esto pasará tomando en cuenta de que estas bestias buscarán o se les será permitido establecer una guerra contra los santos. Es decir, la persecución de Mateo 24 se la ve visible aquí, porque se le será permitido mantener una guerra contra los santos y los vencerá, dice la Escritura. Pero ¿qué pasa a continuación? ¿Y por qué estoy yo tan seguro de lo que le estoy diciendo? ¿Y por qué yo estoy tan seguro de lo que estoy hablando? Por lo que viene a continuación en el capítulo 14. Y quiero que por favor vayamos al capítulo 14 y vamos a ir por favor al verso 14. Apocalipsis 14:14. Recuerde que estos versos de Apocalipsis son cronológicos. Aquí no podemos, yo escuché a un predicador decir que no, que Apocalipsis específicamente sí está haciendo referencia al arrebatamiento, como lo vamos a leer a continuación, pero que Apocalipsis no habla de forma cronológica, y eso es falso. Porque si usted acaba de leer Apocalipsis capítulo 13 y comienza a leer el Apocalipsis 14, Juan dice esto específicamente en el primer verso del Apocalipsis 14. Antes de leer el verso 14, leemos el verso 1 que dice: después de que termina de ver lo del 13, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba sobre pie sobre el monte de Sión. Es decir, que está hablando de manera cronológica. Terminó de ver a la bestia y ahora comienza a ver al Cordero sentado en el monte de Sión. Volviendo a Apocalipsis 14, quiero que por favor analicemos. Dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Es decir, Yeshua, ya, que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel. Escuche, del templo. ¿Quién estaba en el templo? La figura de Yahweh, el Padre, ¿sí? Acuérdese del verso: el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Y aquí dice: y del templo salió un ángel, es decir, de la presencia de Yahweh sale un ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, es decir, dándole a conocer a Yeshua, que está sentado sobre la nube, lo siguiente: mete tu hoz y ciega. Es decir, ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, dice. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué acontecimiento es este, amados hermanos? Pues déjeme decirle que este es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo se va a dar? En medio de una persecución a la iglesia, donde incluso muchos morirán en el nombre de Yeshua. Sí. ¿Cuándo se da esto? Cuando ya el falso profeta se manifieste y se le sea permitido levantar una guerra contra los santos. ¿Y por qué estoy seguro yo de esto? Por el contexto de la parábola del trigo y la cizaña.
y también por el contexto de Tesalonicenses capítulo 4, cuando nos dice que el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Si nosotros somos muy observativos en este versículo, debemos analizar lo que dice aquí, que el ángel que salió le habló al Señor Yeshua que estaba sobre la nube. Sobre las nubes estaba, para antes de meter la hoz y cosechar la mies. Ahora, si nosotros somos tan objetivos y observadores, recordamos que en el trigo y la cizaña, el Señor dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña para que no crezca junto al trigo? El Señor puntualmente le dijo, no vaya a ser que arrancando la cizaña también arranquéis el trigo. Pero los últimos versículos de esta parábola son importantes. Cuando el Señor dice, vamos a leerlo por favor, busquemos los últimos versículos de esta parábola, que está en Mateo capítulo 13. Vamos a leer Mateo capítulo 13, por favor. Es importante que tengamos en cuenta las últimas palabras. Mateo 13, y vamos a leerlo desde el verso 30. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y escuche bien, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Ahora si regresemos a Apocalipsis capítulo 14, lo que estábamos leyendo, por favor, es importante que tengamos en cuenta estos versos. Apocalipsis 14, estábamos leyendo 14:14, ¿sí? Y aquí dice en el verso, Apocalipsis 14, vamos a ir al verso, ¿sí? Verso 15. Y del templo salió otro ángel, dice, clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz al que estaba sentado sobre la nube, es al Hijo del Hombre, a Yeshua, y ciega porque la hora de cegar ha llegado. Es sorprendente porque aquí se cumple lo que dice, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Y del templo sale el ángel que estaba delante de la presencia del Padre en el templo, sale a dar el anuncio a Yeshua, que ya se meta la hoz porque era el momento de cegar, cumpliéndose la parábola del trigo y la cizaña. Y es importante entender que esto sucederá en ese momento específico, porque si leímos Apocalipsis capítulo 13 y vemos ahí acerca de la guerra contra los santos y vemos de la persecución y de todo lo que estamos hablando, y después de esto dice, luego miré, y Juan explica que está mirando esto que estamos leyendo en este momento, significa que la iglesia va a tener que vivir lamentablemente una persecución, va a tener que vivir lamentablemente una guerra contra, en este caso, el falso profeta, ¿sí? Y en medio de esa guerra, el Señor Yeshua vendrá a rescatar a la iglesia. Es el momento donde el Señor mete la hoz y recoge la mies. Cumpliéndose así Mateo 24, cumpliéndose así la parábola de Mateo 13, del trigo y la cizaña, y cumpliéndose así Apocalipsis capítulo 14. Y luego de esto, ¿qué sucede? Porque aquí hay algo más, y hay algo mucho más profundo aquí, porque dice, en el verso 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, y teniendo también una hoz aguda. Este otro ángel tenía también una hoz aguda, pero tome en cuenta que ella es un ángel, no es Yeshua, es un ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Este ángel tenía el poder sobre el fuego. Recuerde lo que dijo Yeshua en la parábola, que mandará a sus ángeles para que recojan la cizaña y sea echada al fuego. Y aquí dice que manda un ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, al otro ángel que tenía la hoz aguda, diciéndole, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y ahora escuche bien, y aquel ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en un gran lagar de la ira de Dios, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, aquí en esta segunda
bueno, en esta segunda siega, que ya no es del trigo, porque recuerde que el trigo es la tipificación de la iglesia, de los santos, ¿sí? Pero en esta segunda cosecha, que habla acerca de las nubes, específicamente, perdón, de las uvas, específicamente está hablando de la ira de Dios. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo podemos nosotros entender acerca de este versículo? ¿Qué es lo que está hablando aquí? Para poder entender esto, debemos nosotros analizar los versos, primeramente de Isaías, capítulo 63, el verso 3 y el 4. Por favor, vaya a Isaías para poder entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí. Libro del profeta Isaías, capítulo 3, capítulo 63, verso 3 y verso 4. Dice la escritura: he pisado yo solo el lagar, la profecía de Isaías cumpliéndose en Apocalipsis. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Significa que lo que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 14 está hablando acerca del juicio de la ira de Dios sobre las naciones. Hay muchos estudiosos de la Biblia, las personas que tratan de entender esto por medio del Espíritu, que piensan que esto puede ser la gran guerra del Armagedón, por lo que habla fuera de la ciudad y está hablando acerca de mucha sangre que va a correr ahí. Recuerde que esa guerra será cuando las naciones se enfrenten a Yeshua. Se dice eso, ¿no? Pero yo me atrevo a decir, no me atrevo a adelantarme a ese acontecimiento, pero sí puedo darme cuenta que cuando contextualizo con Isaías ese verso, directamente me está hablando acerca del juicio de Dios y de la destrucción a los pecadores. Específicamente está hablando de eso. Y para poder concluir y entender más esto, vamos a leer Apocalipsis 19:15, que es otro verso muy importante de entender. Apocalipsis 19:15. ¿Qué nos dice? Específicamente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar. Una vez habla de esto, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Significa que cuando habla acerca de la cosecha del trigo, se está refiriendo a la iglesia. Pero cuando habla acerca de la cosecha del viñado, de las uvas, específicamente está hablando del juicio a las naciones. Entonces, se cosecha por el bien, porque esta es la paciencia de los santos, como dice la Escritura, pero también se cosecha, también los que hicieron el mal, también son cegados, pero en este caso para juicio, porque serán metidos en el lagar de la ira de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y hay un verso que tal vez me estoy saltando, que sería bueno tomarlo en cuenta. Quiero que leamos, por favor, Apocalipsis capítulo 6 del verso 9 al 11. Apocalipsis 6 del 9 al 11. ¿Qué dice? Cuando se abre el quinto sello, y aquí quiero hacer mención a algo importante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y escucha lo que dice la Escritura. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son los que están pidiendo aquí justicia? Aquellos que murieron en la profecía, podríamos decirlo en la profecía de Mateo 22:10, que les dijo que morirían en ese tiempo a causa de ser perseguidos por Yeshua. ¿Ya? Pero el Señor, ellos están reclamando: ¿hasta cuándo tenemos que esperar que se haga justicia? ¿Sí? Aquellos que murieron en el tiempo de la persecución después de la ascensión de Yeshua. Y aquí el Señor Yeshua les responde que deben esperar hasta la
segunda tribulación que le viene a la iglesia, donde morirán, dice, hasta que se complete, porque ahí se completará el número de consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Es decir, que está hablándoles aquellos que tuvieron, aquellos mártires del tiempo después de la ascensión de Yeshua, que murieron en su nombre. Les está diciendo, tienen que esperar hasta que venga esa persecución y tal vez muchos mueran. Bueno, es decir, van a morir muchos en el nombre de Yeshua, en el tiempo de que el falso profeta levante guerra contra los santos. Hermanos, he tratado de ser lo más bíblico posible. Sé que voy a recibir comentarios de todo un poco. Sé que tal vez me van a decir que estoy malinterpretando la escritura. Tal vez me puedan decir de que no estoy sujeto a la teología porque ya me lo han dicho. Estoy corriendo el riesgo de todo eso. Pero si hay algo que yo tengo seguro en mi corazón, amados hermanos, es que la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. He contextualizado todo lo que he podido. Le he traído texto y contexto para que usted entienda esta palabra. Lo único que puedo decirle es que si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a entender que lo que estoy hablándole es una verdad. Repito, con esto yo no le quiero meter miedo de ninguna forma, porque no es el propósito. Con esto quiero enseñarle para que usted esté atento, y si tenemos que vivir este tiempo recuerde, y vuelvo a mencionar, la tribulación es para la iglesia, la gran tribulación es para Israel, y el juicio es para el mundo. ¿Sí? La tribulación viene en una intensa persecución de parte del falso profeta, ¿sí?, que se le da la potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y en medio de eso, el Señor rescata a la iglesia cuando se lo ciega, capítulo 14 de Apocalipsis. La gran tribulación viene a Israel cuando la abominación desoladora es manifiesta, cuando el anticristo persiga a Israel de tal manera que lo atormente como nunca antes ha sido atormentado Israel en la historia. Y el lagar de Dios, el juicio, la cosecha, es para el mundo. 3 acontecimientos que están por cumplirse: tribulación, gran tribulación y juicio. Hermanos, recuerde estas palabras de Yeshua: solo el que persevere hasta el final, ese será salvo. Solo el que persevere hasta el final, ese será salvo. Hermanos, les envío un abrazo fuerte. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para todos ustedes. Anhelo recibir buenos comentarios, y si tiene un mal comentario, mejor resérveselo, porque este canal es para bendición, no para discusión ni para hacer polémica de los temas bíblicos. Los amamos mucho en el Señor. Como ministerio les mandamos un abrazo fuerte y les invito a seguir todos nuestro contenido, sí, por medio de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, pues, y que se suscriban a este canal para que puedan recibir más enseñanzas. Que Dios les bendiga rica y grandemente.